Hernández es candidato a doctor y becario del programa Fulbright García Robles en la Loyola University Chicago. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Estudios del Sur de Asia por el Colegio de México. Iber Melchor Hernández se ha desempeñado como servidor público en áreas de educación y derechos humanos del Gobierno Federal Mexicano y como profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue coordinador de programas de educación de paz de Bolivia y Países Bajos. Desde 2004 es evaluador voluntario de la UWC México, México, organización no gubernamental que otorga becas para jóvenes mexicanos. Actualmente se desempeña como profesor de educación comparada en Loyola y de política en Lake Forest College. Entonces, al profesor Iber eh, Melchor, queremos extenderle desde el Instituto de Lengua y bueno, aquí en Colombia también una muy calurosa bienvenida, agradecerle Gracias. su presencia y su tiempo. ¿Listo? Profesor Iber, adelante, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a poner aquí la presentación. Un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, pues hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación. Primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Iber Alonso Melchor Hernández. Yo soy originario de la Ciudad de México, específicamente de Iztapalapa, pero el día de hoy les estoy hablando desde Chicago, que es donde he vivido en los últimos 4 años. Soy candidato a doctor de la Loyola University Chicago y me desarrollo como profesor en Loyola de Educación Comparada y en Lake Forest College de política, muy específicamente política de América Latina y política de México. Primero que nada, quisiera agradecerles a la profesora Jimena Bonilla, al profesor Daniel Calderón y a Luis Alejandro por su amable invitación a este webinar. Es un honor y es un placer para mí poder participar y colaborar con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Yo también creo en la educación pública, soy un producto de la educación pública, orgullosamente, y creo también que es muy importante que haya colaboraciones entre el sur global, específicamente entre países latinoamericanos. Así que muchas gracias por esta invitación y a todos ustedes por estar aquí, por tomarse el tiempo esta tarde. Sé que son momentos difíciles para todos, así que gracias por acudir a esta invitación. Bueno. No, profe, gracias a usted por su participación, más bien. Profe, creo que por alguna razón dejó de compartir pantalla, creo yo. No está compartiendo. Sí, creo que estás compartiendo, sí. Entonces, perdón Sí, por la... ¿todo bien? Perfecto. Sí, no, es que alguien trató de compartir pantalla y pensé que había dejado de compartir. Sí, profesor Iber, lo invito a que por favor vuelva a dejar de compartir y volver a compartir para que nos quede en tamaño aumentado nuevamente, por favor. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Y mientras Ahí el profe... están. Sí, profesor Iber, por favor, continúe. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, esta era solo mi presentación. Brevemente, soy candidato a doctor en Loyola University Chicago y, bueno, doy clases de educación comparada en Loyola y de política en Lake Forest, política de América Latina y de México. Este es el contenido de la presentación. He decidido organizar esta presentación en 3 partes. La primera parte tiene que ver con las instituciones y los estudiantes. Es una forma de contextualización del lugar en el que me encuentro y las instituciones en las que doy clases. Después les quisiera explicar las reacciones de 3 agentes principales en Estados Unidos: las universidades, los profesores y las y los estudiantes. Finalmente, compartiré algunas reflexiones que tienen que ver con las inequidades en Estados Unidos y cómo la pandemia COVID-19 las hizo más graves o las reflejó en la educación superior. ¿Okay?
Antes de empezar, quisiera hablar del marco conceptual de esta presentación. Para prepararla para esta conferencia decidí utilizar un marco autoetnográfico, que muy brevemente es el uso de datos para analizar cómo las estructuras de poder inherentes a la cultura influyen en un aspecto de la historia propia. En este caso, las estructuras de poder que son inherentes a la cultura son la cultura en Estados Unidos y la cultura en educación superior. Y bueno, la crisis que todos estamos viviendo es la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. Otras influencias teóricas que influyen en esta presentación y en el tipo de investigación que realizo tienen que ver con teoría crítica, en este caso investigación crítica, que me ayuda a preparar algunas preguntas sobre el poder y quién detenta ese poder. A continuación, bueno, el área en donde me desarrollo es la educación comparada y bueno, hay diferentes investigadores que hacen un trabajo de la revisión de la importancia del contexto en el campo de la educación comparada. Principalmente lo que estos autores quieren decir es que en los últimos años la investigación en educación se ha volcado mucho a los datos, a los rankings y se ha dejado un poco el contexto. Entonces ellos quieren reavivar la importancia del contexto y cómo no es solo una forma introductoria, sino es algo que tiene que estar presente en toda la investigación a lo largo de todos los trabajos, de todos los análisis. Muy bien, pues empecemos. En primer lugar, instituciones y estudiantes. Voy a tratar de contextualizar en dónde nos estamos desenvolviendo. Lake Forest y Loyola pertenecen al área metropolitana de Chicago. Chicago es la ciudad más grande de lo que se conoce como el Midwest en Estados Unidos, que es una región cultural separada. Es diferente de lugares en el sur de Estados Unidos, como Texas, como Nuevo México. Es diferente de lugares que no son algo familiares por la cultura popular de Estados Unidos, como Nueva York, Boston, y es muy diferente al área de California. Así que es este lugar en el medio de Estados Unidos cuya capital, podríamos decir, es Chicago. Y las dos instituciones que se encuentran aquí están en esta área metropolitana. Algo que es muy importante y que creo que es muy particular de esta ciudad es que Chicago está dividido en términos de etnicidad por tercios. Un tercio de la población es blanca, europea descendiente, un tercio de la población es afroamericana y un tercio de la población es afroamericana. Latina, perdón. Entonces tenemos la población dividida en tercios y esto trae una dinámica muy diferente en Chicago a otras ciudades y creo que es importante que conozcan esto. Y bueno, aquí en esta ilustración, en esta fotografía, pueden ver una imagen de la ciudad de Chicago. En primer lugar, quiero hablar de las reacciones de las universidades. Quiero hacer una especie de comparación. Chicago es Loyola University Chicago es una universidad como nosotros la entendemos, organizada a través de departamentos que son similares a las facultades, pero Lake Forest College es un liberal arts college, que es un colegio de artes liberales. Estos colegios son muy populares en Estados Unidos y se encargan principalmente de la enseñanza, de dar clases a estudiantes de licenciatura. Las diferencias son más complejas que eso, pero creo que una de las cosas que son más importantes es que una universidad tradicionalmente hace más investigación que un liberal arts college, que un colegio de artes liberales. En consecuencia, pues va a tener más programas de posgrado que un colegio de artes liberales, ¿no? Entonces, es una diferencia principal. Recuerden que yo me desempeño en estas dos instituciones. Loyola fue fundada en 1870 y Lake Forest un poco antes, en 1857. Creo que para mí es importante recordarles que esto es unos años antes de la era progresista en Estados Unidos, The Progressive Era, que es una etapa en Estados Unidos en el que hay un auge intelectual, en el que se cuestiona mucho la depauperización de la población que es producto de la industrialización del país. Entonces, es interesante concebir a estas dos universidades como el tipo de institución en el que los intelectuales y los líderes de estas
esta época, de esta era progresista, se formaron. Obviamente, estas universidades fueron formadas un poco antes, pero es posible decir que estos líderes van a atender, van a educarse en este tipo de instituciones. Ambas universidades, ambas instituciones son privadas. Loyola es evidentemente una universidad católica, concretamente jesuita, y muy orgullosa de esta tradición. No lo esconden, es muy claro en el campus. Lake Forest College es un poco diferente porque se asume como no religiosa, pero históricamente es presbiteriana. Algo que se utiliza frecuentemente para comparar universidades en Estados Unidos es el endowment, que es la dotación financiera, que yo describiría como una mezcla entre los recursos financieros, el presupuesto que pueden tener incluso las instalaciones de cada universidad. Entonces, como pueden ver aquí, Loyola, en tanto que es una universidad, es mucho más grande que Lake Forest College, ¿no? Aquí podemos ver muy bien la diferencia. Y esto se va a reflejar en el número de estudiantes. Loyola tiene alrededor de 17,000 estudiantes, 12,000 en pregrado y 5,000 en posgrado. Entonces aquí vemos esta diferencia, ¿no? Los estudiantes de posgrado están más orientados hacia la investigación y Lake Forest College solo tiene estudiantes de licenciatura, de pregrado, alrededor de 1,600. Es decir, que Lake Forest es 10 veces más pequeño que Loyola University de Chicago. ¿Okay? Solo quería compartirles unas imágenes. Esto es Lake Forest. Como ustedes quizás saben, las universidades en Estados Unidos hay una gran diversidad, pero muchas tienen instalaciones muy desarrolladas. Una característica importante de Lake Forest es que se encuentra en un suburbio que es uno de los suburbios más ricos del estado de Illinois. Entonces, por eso es evidente todos los árboles, etcétera. Y bueno, estas son un par de imágenes de Loyola en donde podemos ver evidentemente su influencia católica, ¿no? Podemos ver aquí esta parroquia, que es la parroquia de Madonna la Estrada. Y bueno, los edificios. Esto es solo para que les dé una idea de los lugares de los cuales estamos hablando y que son una muestra de los argumentos que quiero hacer sobre la educación y la inequidad en Estados Unidos. Quisiera hablarles del perfil de los estudiantes, pero no del perfil de los estudiantes en general. Solo quería hablar del perfil de los estudiantes que toman las materias que yo imparto. Las materias que yo imparto son educación comparada a nivel maestría y política de México y política de América Latina a nivel licenciatura. Entonces, en Loyola University de Chicago tengo estudiantes de maestría. Hay una mayoría de mujeres, esto es dentro de la escuela de educación, así que es no frecuente que esto suceda, digamos. La edad es bastante amplia, ¿no? Tenemos personas jóvenes entre 25 y 45 años, entonces el espectro es bastante más amplio que en la otra universidad. Hay una leve mayoría de europeos, de gente blanca, que son conocidos aquí en Estados Unidos y que, bueno, es una de las variables más importantes sociodemográficas en este país, bueno, y en todos. La gran mayoría, si no es que todos los estudiantes que he tenido a nivel maestría son profesionistas que ya están involucrados en la educación superior. Es decir, ya trabajan en oficinas de estudiantes internacionales, en departamentos de otras universidades, así que ya están involucrados. Eso quiere decir que ya tienen una vida más o menos formada, un salario, ciertos recursos, cierta estabilidad, ¿no? En contraste, los estudiantes con los que yo he estado trabajando en Lake Forest College son estudiantes de licenciatura. También hay una mayoría de chicas en Lake Forest. Son evidentemente más jóvenes, entre 18 y 23 años. Y algo que es muy interesante es que la mayor parte de mis estudiantes en Lake Forest, por lo menos las que toman clases conmigo, son chicas latinas que son la primera generación que van a la educación superior. Algunas de ellas provienen de familias migrantes cuyos papás no hablan inglés, ¿no? Entonces son ellos este puente entre estas dos culturas en la zona metropolitana de Estados Unidos.
Algunas de mis estudiantes también trabajan, sin embargo, la diferencia entre los trabajos que realizan es muy significativa. Son trabajos de medio tiempo que hacen para apoyar a sus familias y evidentemente son peor pagados, tienen los peores horarios, no tienen prestaciones, ¿no? Aquí hay una diferencia significativa entre estos dos grupos. Muy bien, este es el perfil de nuestros o de los estudiantes en las clases que yo imparto. Así que vamos a pasar a las reacciones que tenemos durante la pandemia, ¿no? Las principales observaciones que yo les puedo compartir respecto a las universidades, a los profesores y a los estudiantes. Bueno, en primer lugar, las universidades, creo que hay una diversidad que quizás yo no entendía hasta antes de trabajar en Estados Unidos, de qué tan grande y qué tan diverso es el sector educativo en Estados Unidos. El número de universidades y las diferencias en los presupuestos son sumamente grandes y sumamente importantes. Tenemos colegios muy pequeños, universidades públicas que tienen muy poco financiamiento. Tenemos una amplia variedad de universidades privadas de todas las tendencias políticas e incluso religiosas. Tenemos universidades muy, muy ricas, ¿no? Globalmente famosas que tienen muchísimos recursos a la mano. Y bueno, las reacciones de todas las instituciones tienen que ver con esta diversidad. Algo que me parece importante discutir y que ustedes quizás pueden también desarrollar es que había una atención al liderazgo de las universidades que se encuentran ubicadas en la costa noreste de Estados Unidos, en la zona de Nueva York, Filadelfia, Washington, Boston. Creo que esto viene por dos razones, ¿no? En primer lugar, la pandemia empezó, el primer foco de la pandemia fue en Seattle, pero después se trasladó a Nueva York. Y bueno, Nueva York es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, tiene universidades muy, muy importantes y todos voltearon la mirada a qué es lo que iban a hacer las universidades en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York y en esa área, un poco para inspirarse y ver cómo iban a reaccionar. La otra diferencia es que estas universidades tienen acceso a centros de investigación que se dedican a salud pública, y entonces hicieron valer esos recursos, ¿no? Esa información que te puede dar un centro de investigación para entender y para tomar decisiones en marzo, cuando no era muy claro qué era lo que se iba a hacer. Algo que también quizás es importante mencionar es que hasta cierto nivel todas las universidades, me atrevería a decir, todas las universidades en Estados Unidos hacen cierto cabildeo, es decir, se involucran en estrategias de lobbying, ya sea con las ciudades, con los estados o a nivel federal. Muchas universidades pagan lobistas profesionales, cabilderos profesionales, para tener acceso a información, para obtener ciertos financiamientos, para estar en una mejor posición respecto a los gobiernos estatales y federales, ¿no? Entonces, por eso, basados en todo esto que estoy describiendo, muchas universidades aquí en el Midwest, que como les contaba, estamos en medio del país, estaban viendo qué era lo que se hacía en otros lados para tomar decisiones. Se decidió, como todos ustedes sabemos, cerrar los campus universitarios. Y creo que algo que es importante considerar es que esto fue dentro del periodo del receso de primavera, el Spring Break. Como posiblemente saben, en este semestre hay un receso de primavera en el que los estudiantes regresan a casa o viajan, hacen proyectos. Muchos de ellos son famosos por irse a Cancún durante el Spring Break, así que bueno, esto sucedió en este periodo y algunos de los estudiantes no tuvieron la oportunidad de regresar a esos campus. Recuerden que los estudiantes en Estados Unidos, la gran mayoría, viven en las universidades. Algo que considero que es muy importante como parte de la reacción de las universidades es que no hay un estándar de preparación homogéneo
de estas instituciones. Cada una tiene diferentes recursos que le asignan a la tecnología, cada una tiene, otra vez, es una diversidad de espacios y de respuestas tecnológicas. Lo que sí puedo decir es que muchos de los servicios ya existían, muchos de los servicios en línea que nos ayudaron a transitar a la enseñanza en línea ya existían. Cobraron bastante importancia las bibliotecas, los centros de escritura, los centros de matemáticas. Y para mí esto es importante porque vi a colegas mexicanos en los que el primer paso fue organizarse en qué herramientas iban a echar mano para poder continuar con las clases. Aquí no fue así, las herramientas ya estaban, las universidades ya, la gran mayoría tenían esa ventaja. Bueno, las bibliotecas dan servicios muy importantes en línea, tratan de tener muchísimas cosas accesibles desde donde quiera que estés. La idea siempre ha sido que aunque estés en el campus universitario, desde tu cuarto, tú puedas acceder a todo, ¿no? Brevemente, muchas universidades en Estados Unidos tienen estos centros de escritura, Writing Centers o Math Centers en inglés, que se encargan de ayudar a los estudiantes para escribir, para hacer sus trabajos. Funcionan como si fuera una cita con el psicólogo, ¿no? Tú vas en línea, haces una cita y, bueno, ellos te ayudan. Entonces, bueno, todos estos servicios ya estaban ahí y simplemente se hicieron más importantes a la hora de cerrar el campus universitario. Okay, bueno, esta es una imagen de la biblioteca en Loyola, que es donde evidentemente yo he pasado muchos años de mi vida ya. Ok, la respuesta de los profesores. Aquí creo que lo que describió la profesora Jimena en la mañana les va a resonar. Creo que hay ciertas similitudes entre lo que yo observé aquí en Chicago, pero bueno, en general en Estados Unidos y me atrevo a decir que en México también. Creo que fue una difícil transición para los profesores a formatos en línea. No fue nada sencillo. Creo que observé temor y cierta aversión en la tecnología. Y bueno, como nos describe la maestra Jimena esta mañana, esto tiene que ver con discursos, ¿cierto? Discursos de poder que generan ciertos miedos o ciertas percepciones sobre la amenaza de la tecnología a los puestos de trabajo, a las aulas, a las universidades. Bueno, esto no es ajeno en Estados Unidos, ¿no? También estuvo ahí presente. A pesar de que las herramientas tecnológicas ya existían, la realidad es que muchos de los profesores no utilizaban estas herramientas antes de la pandemia. Entonces, tuvieron que aprender a utilizarlas a consecuencia del cierre de las instituciones. Es decir, como en muchas partes del mundo, ciertamente en México, esto sucedió en Estados Unidos. La primera reacción fue la enseñanza sincrónica, es decir, que muchos de los profesores lo que hicieron fue poner su computadora, conectarse a Zoom, que es lo que usamos frecuentemente en Estados Unidos, y simplemente dar su clase. Esa fue la primera y la mayor parte de las reacciones de parte de profesores. Y como ya bien lo anotábamos esta mañana, no se observó algún tipo de pedagogía de instrucción remota. Es decir, no hubo una reflexión o una planeación respecto a qué herramientas se iban a utilizar o cuáles eran las diferencias en el entorno virtual. Esto está cambiando ahora que es posible que no tengamos el siguiente semestre en persona, de manera presencial. Ya hay muchas sesiones de entrenamiento, hay talleres en línea, hay conferencias en el que se nos está preparando. Y bueno, como todos ustedes saben, hay muchas protestas en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, así que también hay muchos entrenamientos respecto al racismo y cómo tener conversaciones sobre el racismo en el aula de clases. Okay. Bueno, en este seminario íbamos a hablar de cambios intempestivos y creo que la pregunta estando ahí, ¿no? ¿Fueron cambios intempestivos? ¿Qué fue lo que cambió? Yo les quiero ofrecer algunas
otra vez, algunas observaciones que pude ver en Estados Unidos y en mi práctica, como en la práctica de los profesores en estas universidades. En primer lugar, bueno, las lecciones, dar clases, el lecture. Creo que pasamos del performance a la pantalla. Y no sé si algunos de ustedes estarán de acuerdo que dar clases es un poco entrar en un personaje, ¿no? Y tienes los recursos del cuerpo, los gestos, las manos para poder enseñar. Pero cuando estamos enfrente de los alumnos, esto tiene que ver con el uso de todo el espacio, ¿no? Con el hecho de que estamos en una institución, en un salón de clases, en un espacio definitivo. Bueno, todo esto se trasladó a la pantalla. Todos aquellos que usamos el pizarrón, tuvimos que empezar a usar diapositivas. Y bueno, he estado observando también que esas bromas intelectuales que a veces a algunos de nosotros nos gusta hacer, han sido sustituidas por memes, ¿no? Y bueno, creo que esta es una tendencia a la alza. Creo que tenemos que tener cuidado de elegir los memes que sean respetuosos, que no violen los derechos humanos, pero bueno, han sido herramientas que ciertamente han funcionado para diferentes grupos de clases. Bueno, como ustedes saben, yo doy temas de política y de educación, así que las discusiones en clase, o sea, el lecture, dar la clase y las discusiones son partes fundamentales de lo que nosotros hacemos, en contraste con otras materias en las que necesitamos un laboratorio o algún tipo de herramienta diferente. Entonces, las discusiones en clase se trasladaron hacia dos tipos, los grupos en Zoom y las publicaciones en el foro de discusión, que una vez más cobraron bastante importancia. Ok, ahora les quiero hablar sobre la reacción de los estudiantes. En primer lugar, esto implicó que los chicos y las chicas regresaran a sus casas. Como les contaba hace un rato, en América Latina es frecuente que las personas vivan en su casa y vayan a la universidad, a menos que no sean de la ciudad en donde la universidad está localizada. Pero en Estados Unidos la gran mayoría de las personas se mueve, es decir, va al campus a vivir y incluso va a ciudades o a pueblos que no son en donde ellos viven, ¿no? Entonces, la pandemia, el cierre de las universidades implicó que esos estudiantes regresaran a casa, y eso tuvo ciertas implicaciones. Por supuesto, hay una falta de materiales y recursos que los campus universitarios ofrecen, como los que yo hablaba, la biblioteca, las asesorías, las horas de oficina con los profesores. Una discusión muy importante que se está teniendo en Estados Unidos es si en verdad la educación superior ofrece una especie de balanza respecto a las diferencias sociales que tienen los alumnos, ¿no? Que, bueno, se han visto interrumpidas por la pandemia. Algo que no sucedió, que me sucedió a mí principalmente, es que tuvimos estudiantes internacionales varados en los dormitorios. Entonces, las universidades tenían que cerrar las clases, pero los estudiantes cuyas familias están en otros países, en otros continentes, recuerden que el número de estudiantes internacionales en Estados Unidos es significativo y implica una buena entrada de recursos para muchas universidades en Estados Unidos. Entonces, se vieron en la necesidad de establecer estrategias para estos estudiantes, porque algunos estudiantes, la gran mayoría, pudo regresar a casa o intentó regresar a clases, pero no faltó quien se quedó en Estados Unidos cuando las fronteras de su país o de los países por donde tenían que pasar se cerraron. Y era un problema porque la idea es que cerrar los campus iba a prevenir el esparcimiento de la enfermedad y, bueno, de cualquier manera tenían que seguir ofreciendo servicios para estos estudiantes. Evidentemente, como ustedes se imaginarán, los estudiantes de maestría tenían mayores herramientas económicas y emocionales para enfrentar esta pandemia. Mucho de lo que he descrito tiene que ver con la experiencia de los estudiantes de licenciatura más que con los estudiantes de maestría. Bueno, aquí quisiera tomar un momento para discutir un poco cómo es que yo veo la inequidad de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente,
Todos hemos escuchado sobre el racismo en Estados Unidos, las diferencias por etnicidad, cómo el sistema está estructurado de cierta forma para favorecer a las personas blancas en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, creo que esto se refleja o se ve en el aula, en las clases. Aquí tenemos dos columnas, a los estudiantes de maestría, a los estudiantes de licenciatura. Noté un menor estrés en casa en los estudiantes al estar en casa en los estudiantes de maestría. Esto no quiere decir que no había ciertos niveles de ansiedad o de problemas, pero definitivamente el estrés que experimentaron los estudiantes de licenciatura al regresar a casa fue mucho mayor. Estamos hablando de lugares inseguros. En Estados Unidos, muchas personas a la hora que salen a la universidad ya no regresan a las casas, a vivir a las casas de sus padres. Entonces regresar fue algo muy fuerte. Y como todos ustedes saben, hemos experimentado un incremento de la violencia doméstica en el mundo, ¿no? Entonces hay que sumar esta variable también a lo que estamos viendo en el aula. Los estudiantes de maestría que yo describí anteriormente, tuvieron la oportunidad de trabajar en casa, es decir, los trabajos que desempeñaban se podían realizar desde sus hogares, pero no fue así con los estudiantes de licenciatura. No todos, pero algunos de las estudiantes de licenciatura, de pregrado que estaban tomando mis clases, tuvieron que mantener o encontrar trabajos temporales para apoyar a sus familias. Como yo les decía, algunas de sus familias son inmigrantes y perdieron sus trabajos, entonces muchos de los estudiantes que quizás nacieron aquí se vieron forzados a trabajar más horas en esos trabajos que son peores pagados y que no tienen beneficios sociales, exponiéndose a ellos y a sus familias al virus. No escuché un mayor problema respecto al acceso a Internet y tecnologías de los estudiantes de maestría, sin embargo, de varios de los estudiantes de licenciatura, de pregrado, tenían cierto acceso limitado hacia el Internet, a las tecnologías o compartido, ¿no? Es decir, la laptop, la computadora de la casa, como lo hablábamos esta mañana, se tenía que compartir con otros hermanos, con los padres en algunos casos, cuando podían hacer ciertos trabajos en línea, ¿no? Entonces, esto fue reflejado. Me pareció que mis estudiantes de maestría, las y los estudiantes de maestría trabajan en equipos regulares, es decir, lo que estaban utilizando lo continuaron utilizando, pero fue también muy claro que los estudiantes de licenciatura estaban trabajando en sus celulares y completando las actividades desde su celular, viendo las clases desde su celular. ¿Okay? Y bueno, no es una sorpresa, los estudiantes de maestría viven en la ciudad de Chicago y varios de los estudiantes de licenciatura regresaron a diferentes partes del país, pero sobre todo a un suburbio en el norte de Chicago, que es un suburbio latino de mayoría mexicana. Entonces, bueno, aquí podemos ver todas estas diferencias, ¿no? Entre estos grupos sociales, entre estos grupos de personas, entre estos estudiantes. Hasta aquí creo que yo he intentado darles en el espíritu de Clifford Geertz, una descripción breve pero densa de todos los aspectos contextuales por los que estábamos pasando o que yo consideré cuando estaba dando estas clases, ¿no? Así que ahora solo me resta proporcionar algunas reflexiones, quizás para fomentar cierta discusión, cierto diálogo con ustedes sobre qué podemos pensar de estas inequidades, ¿no? ¿Qué podemos pensar de cómo la enfermedad del COVID-19 ha hecho que la injusticia social en el mundo sea mucho más apremiante? Bueno. En primer lugar, quizás unas reflexiones respecto a la política pública, a la educación mediada por la tecnología, política educativa, quiero decir. Contar con plataformas
tecnológicas fue y será una ventaja para el futuro. Es decir, las universidades que tenían una mejor posición respecto a estas herramientas tecnológicas tuvieron una mejor preparación y un mejor desarrollo con sus estudiantes. Las universidades me parece que son las instituciones las que deben invertir en estas licencias y en estas suscripciones. Con esto quiero decir que la carga no debe de caer en los profesores y no debe caer en los estudiantes. Esto tiene que ser una política institucional. Algo que quizás no es tan evidente es el soporte tecnológico. No es suficiente tener las licencias, las herramientas, los equipos. Necesitas un grupo de personas que te estén asistiendo, como lo hemos visto en este seminario, en este webinar. Necesitas personas que hagan. Y eso tampoco puede recaer en los profesores. Tiene que ser una política institucional. Pero de nuestro lado, los profesores tenemos que invertir tiempo en capacitación, así que es lo que están haciendo ustedes, lo que estamos haciendo aquí en Estados Unidos. Tenemos que dedicarle el tiempo en asistir a estos talleres. También me gustaría argumentar que tener una mayor sensibilidad respecto a los obstáculos que nuestros estudiantes están enfrentando implica mucha flexibilidad respecto a los exámenes, las evaluaciones, los tiempos de entrega, las discusiones, etc. Y bueno, finalmente que todas estas políticas universitarias podrían concentrarse en estas tendencias. Es decir, esta es una especie de mapa respecto a qué podemos seguir en términos institucionales, ¿no? Hacia dónde podemos ir. Vale, pues seguimos con las reflexiones. Algo que me parece que es muy claro, intento decirlo de una manera más académica, es que las estructuras de poder inherentes a la cultura en Estados Unidos determinaron las experiencias de los estudiantes. Es decir, el racismo, la segregación, la diferencia de ingresos de las familias fue un determinante, es un determinante en esta pandemia, ¿no? Otros argumentos que me parece que son claros y que nosotros como profesores y como instituciones tenemos que considerar es que la juventud es y sigue siendo una situación de vulnerabilidad. Entonces, como yo les mostraba estas diferencias entre las estudiantes de maestría y las estudiantes de licenciatura, ser joven en el mundo es una situación de vulnerabilidad. Depender de los papás, de estar en la casa de los padres o de los tutores, te pone en cierto riesgo. También, como todos ustedes saben, la etnicidad es la variable social más controvertida y más importante en Estados Unidos. Y bueno, creo que hay muchos estudios para ver la etnicidad en función de la clase social. Y yo quisiera decir que ambas son variables determinantes para el acceso a los recursos tecnológicos y conectividad, por diferentes razones, ¿no? Esto tiene que ver también con cuestiones comunitarias, no es solo de las familias, no es solo los estudiantes. Me parece importante mencionarles lo de los diferentes suburbios y la ciudad, las diferencias, porque justo en los suburbios donde las personas latinoamericanas o afrodescendientes viven en Estados Unidos, son los que tienen menos acceso al crédito, por ejemplo, donde viven personas que, bueno, viven con el miedo de ser deportados, donde las ciudades invierten mucho menos, donde hay menos seguridad, donde las escuelas públicas tienen mucho menos financiamiento. Entonces, todo esto que tiene que ver con cuestiones de planeación urbana se refleja en los estudiantes. Finalmente, les quería comentar algo que ha sucedido y que está sucediendo, es que el racismo se hizo presente en esta transición tecnológica. Como les mencionaba, en Estados Unidos se utiliza Zoom como herramienta, como plataforma para poder comunicarse. Y el problema con Zoom es que es muy susceptible a ser hackeado por cualquier persona. Entonces, tuvimos y seguimos teniendo problemas de clases, conferencias, entrenamientos, talleres que son hackeados, secuestrados por supremacistas blancos y que empiezan a poner mensajes en contra de las personas
de color, de los afroamericanos, de los latinos, de las latinas, pero también hay mucho nivel de misoginia, de homofobia, y bueno, al capturar estas presentaciones en línea, muchas de las universidades tienen que suspender la presentación, la clase, la conferencia, el entrenamiento para poder arreglar ese problema. Y bueno, esta es una de las imágenes de las protestas en el norte de Chicago, que bueno, brevemente les cuento que usualmente las protestas suceden en el centro de Chicago, pero después del primer fin de semana de disturbios, la Guardia Nacional sitió el centro de Chicago, así que las protestas se movieron hacia partes donde nunca se habían visto protestas como es el norte de Chicago. Finalmente, no quería terminar esta presentación, y voy cerrando, con algunas de sugerencias, recomendaciones, quizás algunos tips que funcionaron en mis aulas. Brevemente, creo que funcionaron muy bien los cuestionarios, pero los cuestionarios no para evaluar, los cuestionarios para reforzar el aprendizaje. Es decir, yo identificaba las partes más importantes de las lecturas, del sílabus, que quería que mis estudiantes volvieran a repasar, a releer, ¿no? Y no importaba si tenían la pregunta correcta o incorrecta, lo importante es que volvieran a repasar ese aprendizaje, perdón. Las discusiones en línea funcionaron muy bien cuando los temas eran actuales y controversiales. Es decir, creo que muchos de los estudiantes de maestría o de licenciatura están buscando oportunidades para discutir lo que está pasando en el mundo desde una forma académica y con la facilitación de los profesores con más experiencia, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con las clases que yo imparto, pero bueno, creo que también les puede servir como profesores de lenguas. Yo observé que funcionaron muy bien oportunidades de empoderamiento, es decir, cuando ponía a los estudiantes en situaciones hipotéticas de poder y liderazgo, respondían muy bien. Es decir, les pedía que escribieran algún ensayo o alguna publicación dando recomendaciones al gobierno de México o al gobierno de Estados Unidos como si fueran los asesores. Esto funcionó bastante bien. Finalmente, creo que hay un mayor interés en Estados Unidos, lo estoy viendo cada vez más fuerte, sobre los diarios reflectivos, reflective journals. Estas son herramientas que funcionan a un nivel terapéutico, pero que también son muy buenas para el análisis. Y creo que estas funcionaron bastante bien, ¿no? Que es muy sencillo, les pides a los estudiantes que tengan elementos narrativos y analíticos sobre lo que están experimentando y lo que están viviendo y aprendiendo cada determinado periodo de tiempo, ¿no? Pueden ser una vez a la semana, pueden ser una vez cada 2 semanas. Entonces, esta especie de diario reflectivo ha funcionado muy bien en mis clases. Definitivamente las clases asincrónicas, es decir, en la que los estudiantes puedan verlas en el momento que mejor les funcione, son lo más socialmente justo. Es decir, que tener las clases al mismo tiempo y a través de Zoom es sumamente injusto para muchos de los estudiantes. Tengo algunas más conclusiones. Creo que las expectativas institucionales no cambiaron. Seguimos teniendo evaluaciones, horas de enseñanza, tiempo de estudio para los estudiantes. Sigue habiendo esta jerarquía entre profesores y alumnos. Lo que creo que cambió, y es algo que discutíamos en la mañana, es un poco la disciplina del cuerpo, ¿no? Pasamos de la disciplina del cuerpo por la disciplina en la pantalla. Quizás ya no tenemos edificios universitarios ni salones de clases, pero tenemos estos cuadros, estas cámaras a las que tenemos que ver y que nos implican cierto cambio en nuestros cuerpos. Como hablábamos esta mañana sobre los contextos mixtos, los espacios mixtos, la esfera privada ha pasado al espacio público, ¿no? Es decir, nuestras casas, nuestras salas, nuestros espacios, nuestras bibliotecas ahora se convierten en espacios públicos, ¿no? Que van a estar para los estudiantes, para unas conferencias después en redes sociales. Y eso es algo que tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir
pensando en cómo nos va a funcionar a un nivel personal e institucional. Finalmente, bueno, creo que es importante recalcar que se fomenta la enseñanza sincrónica, así que esto también implica un cambio del tiempo. Es decir, antes teníamos una hora establecida, ¿no? La clase es de 8 a 10, de 7 a 9, etcétera. Y ahora no, la clase puede ser en cualquier momento. Y ese es uno de los mayores cambios en la educación. Me parece que lo vamos a dejar aquí. No, tenemos una más. Las inequidades sociales se hicieron evidentes durante la pandemia. Vuelvo a resaltar. El racismo, la segregación de las ciudades y los suburbios en Estados Unidos. Hablamos de las diferencias. Y bueno, la inequidad, perdón, por ingreso y por etnicidad. Estas son las referencias que les prometí al principio. Les facilitaré la presentación por si quieren aprender un poco más sobre autoetnografías críticas, sobre estudios cualitativos, sobre la importancia del contexto en la educación comparada. Y bueno, creo que quizás podemos dejar este tiempo para preguntas y respuestas. Y bueno, antes de ir al diálogo, estos son mis datos de contacto por si quieren seguir hablando o dialogando conmigo. Tenemos ahí, estoy en Twitter y también a través del email institucional ymelchor@luc.edu. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla y les agradezco su atención. Bueno, en primer lugar, el profesor Raúl Bolaños nos comenta que cuál es la influencia, o nos pregunta por la influencia de las políticas públicas de la ciudad en estas instituciones. Bueno, quizás solo tengo que aclarar que Loyola sí se encuentra en la ciudad de Chicago. Lake Forest está en un suburbio, es decir, que la alcaldía de Chicago no tiene injerencia dentro de su territorio, digamos. Pero bueno, por eso hablaba yo de la zona metropolitana de Chicago, porque ambas están en esta zona metropolitana, ¿no? Si bien Lake Forest no está en la ciudad de Chicago, está lo suficientemente cerca. Yo creo que la principal relación que pueden tener todas las universidades con los gobiernos de las ciudades, las alcaldías, va un poco más allá de los servicios. En primer lugar, pues sí, pensamos en los servicios públicos, ¿no? La luz, las avenidas, las limpiezas, etcétera. Pero algo que estamos discutiendo mucho en estos momentos y por la situación política es la relación que tiene la ciudad, la universidad o las universidades con las policías. Es decir, muchas de estas universidades, si bien tienen servicios de seguridad privados, trabajan, colaboran con las policías para que locales de la ciudad para que puedan entrar a sus campos y apoyar en estas relaciones de seguridad. Entonces, lo que ahora se está solicitando a través de los estudiantes y de todos estos movimientos sociales que están pasando en Estados Unidos es que las universidades terminen sus relaciones con la policía de Chicago en este caso. O sea, hay un llamado muy específico para terminar esta relación. Y creo que para mí es algo que me llama mucho la atención porque, bueno, la autonomía universitaria de la UNAM, que fue en donde estudié la licenciatura, es algo casi sagrado, ¿no? Ningún alcalde de la Ciudad de México se atrevería a entrar al campus de la UNAM. Y sin embargo, aquí creo que hay esta colaboración, ¿no? Y que habla de una colaboración que tiene que ver con todos los niveles de educación. Es decir, no es solo las universidades. Muchos de los chicos que estudian en universidades públicas en Chicago, en Estados Unidos, tienen que pasar por estos controles de seguridad muy estrictos, detectores de metales, les abren las mochilas para ver que no tengan armas o algún tipo de sustancia prohibida, ¿no? Entonces, la relación entre estas fuerzas de seguridad y orden y la educación es muy estrecha, pero para mal, diría yo. Es una relación de colaboración en el que hay mucho antagonismo entre personas de los lugares más pobres en Estados Unidos y los cuerpos policíacos.
Más allá de eso, creo que solo hay cierta colaboración entre la alcaldía de Chicago y las universidades, pero definitivamente la colaboración con la policía de Chicago es un tema bastante ríspido en estos momentos. También nos preguntó que si hablaba sobre, algo sobre el debate después de la pandemia, si estas restricciones a las libertades individuales que estamos observando pueden ser positivas o negativas. Creo que, como seguramente ustedes ya observaron, hay estudiantes que reaccionaron pues negativamente a lo que está pasando, es decir, que sí necesitaban del campus, que sí necesitaban de las herramientas de las universidades, pero sorprendentemente yo descubrí que estudiantes que difícilmente participaban, estudiantes que difícilmente tenían alguna actividad en clase, quizás por ser algo más introvertidos, funcionaron muy bien en línea, es decir, las actividades, los cuestionarios, las publicaciones les dieron la oportunidad de brillar que nunca hubiéramos descubierto en el aula en el salón de clases, en las aulas. Entonces, pues creo que, digamos que estas restricciones que estamos viviendo han tenido efectos mixtos en este sentido, ¿no? Algunos positivos, algunos negativos, depende de los estudiantes. Moviéndonos un poco más, porque creo que no quiero ocupar tanto tiempo, voy a intentar de ser mucho más breve en mis respuestas. El doctor Diego Boada nos pregunta sobre cuál es el secreto de la UNAM para salir en los rankings. Bueno, creo que debemos decir que efectivamente estos rankings están sumamente cuestionados, pero aún siguen siendo utilizados no solo por las personas, pero por los gobiernos, ¿no? Algo que a mí me preocupa mucho es cómo los gobiernos toman estos rankings para tomar ciertas decisiones de políticas públicas. Respecto a la UNAM, bueno, creo que lo que yo diría es que la UNAM es un centro de poder que está conectado con todo lo que sucede a nivel nacional con México. Cada vez que tenemos elecciones, cada vez que tenemos algún tipo de inestabilidad política o de cambio político en cualquier dirección, la UNAM está presente a través de sus intelectuales, a través del campus y sobre todo a través de los estudiantes, ¿no? Y de su formación. Entonces creo que la UNAM goza de muchos beneficios presupuestales en México que otras universidades no tienen, pero creo que quizás el secreto o lo que yo podría comentar que es lo que hace diferente a la UNAM es su compromiso con el pueblo de México, su compromiso como una forma de redistribución de los recursos y que ha significado para muchas personas un ámbito de libertad para el pensamiento, para crecer económicamente, para desarrollarse, para pasar de clase social, ¿no? Entonces, creo que eso es parte del secreto y creo que hay que poner mucha atención a los centros de investigación, ¿no? Tenemos las facultades, que son grandes lugares, pero mucha de la investigación que se hace en la UNAM se hace en los centros de investigación y hay que voltear a ver a ellos. Un poco más adelante, el profesor Alejandro Moreno nos hablaba de las universidades en Estados Unidos y el modelo macroestructural. Yo creo que definitivamente no conozco a la perfección el modelo de educación superior en Colombia, pero creo que en Estados Unidos definitivamente no es público, es un sistema privatizado en su mayoría. Creo que las universidades funcionan, si bien como organizaciones no lucrativas, es decir, que no generan beneficios, sí son universidades privadas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una diferencia muy grande con los modelos quizás en América Latina y definitivamente en México.
Algo que es muy, muy importante es que la educación en Estados Unidos está federalizada, ¿no? Entonces tenemos grandes diferencias en los estados. Tenemos estados que han dedicado muchos recursos a las universidades públicas como California, Wisconsin, y que tienen grandes universidades. Pero tenemos otros estados cuyas todos tienen buenas universidades, pero que no tienen los recursos ni el prestigio que estas universidades públicas pueden tener, ¿no? Entonces creo que ahí hay ciertas diferencias. Respecto hacia la transición en línea generó cambios. Creo que dentro de mis alumnos no tuve ninguna queja. Creo que al contrario, mis estudiantes estuvieron bastante tranquilos con el cambio. Pero creo que sí debo mencionar que hay demandas en Estados Unidos. Ya saben que muchas de las cosas se resuelven en Estados Unidos con abogados y a través de juicios. Hay padres de familia y estudiantes que han demandado a muchas universidades pidiendo que se les regrese el dinero porque ellos no pagaron por un semestre en línea o un medio semestre en línea. Esta es una de las razones por las cuales las universidades no estaban seguras de reabrir para el siguiente semestre. Es decir, que saben que muchas personas no se van a inscribir en el siguiente semestre si las clases son en línea, que van a esperar hasta enero para regresar a clases. O que van a decidir tomar, en vez de tomar los 3 o 4 cursos que necesitan, van a tomar quizás 1 o 2, dependiendo de cómo se arregle. Entonces, como bien nos mencionaba el profesor Diego, sí hay mucha preocupación por lo que va a pasar el siguiente semestre, y sí hay personas que están muy decepcionadas y molestas con el modelo en línea y que no están contentas con eso. Respecto a los comentarios que nos hacía el profesor Alejandro sobre el espacio público y el espacio privado y cómo nosotros estamos, pues básicamente dando estos recursos a nuestros empleadores, creo que tiene completa razón, ¿no? Es una forma de pensar las cosas que quizás no nos es evidente, ¿no? Como yo estoy gastando mi electricidad, mi internet para poder dar clases. No sé si decir, afortunadamente en Estados Unidos hay ciertos fondos para apoyar a los profesores en esta razón, en estos temas. Entonces, por ejemplo, las universidades tienen fondos para ciertas cuotas para ayudarles a los profesores a pagar por el Internet, porque consideran que el Internet que ellos pagaron en ese mes es un Internet que debió haber proporcionado la universidad. Entonces te regresan, puede ser que te regresen esos meses que estás pagando durante la pandemia por COVID-19. Y también hay fondos para que si tú compraste equipo tecnológico, por ejemplo una laptop, algún micrófono, te puedan reembolsar esos recursos. Así que bueno, lamentablemente sé que, bueno, las universidades públicas en México, por ejemplo, no tienen estas ventajas, ¿no? Pero creo que vale la pena mencionarlo y que estemos enterados de estas ventajas para que, no sé, todos podamos quizás organizarnos o demandar este tipo de recursos, ¿no? César Romero nos habla de los aspectos técnicos y el rol de la personificación y cómo nosotros como profesores tenemos o no que asumir esa mano de obra, ¿no? Definitivamente creo que es algo en las que tenemos que tener ciertos límites, es decir, las cuestiones tecnológicas y las universidades, los departamentos deben de acercarnos herramientas y entrenamientos para poder mejorar nuestras prácticas educativas, pero también implica tiempo de nuestra parte, ¿no? Tiempo que debería ser considerado como trabajo. Es decir, si yo estoy ocupando 3, 4 horas en un seminario de capacitación, ese trabajo debería ser contado como las horas que yo estoy laborando para una universidad, ¿no? Por ejemplo. Bueno, tratando de movernos, porque creo que me estoy extendiendo demasiado.
Abel Corredor nos habla de las diferencias entre protocolos, entre maestrías y licenciaturas. Creo que tiene toda la razón. Sí, creo que hay un espíritu de que para los estudiantes de maestría se les está profesionalizando en un área muy específica. Es decir, el programa en el que yo doy clases es el programa de educación superior internacional. Entonces, estas personas van a trabajar con muchos estudiantes internacionales, van a trabajar con políticas que tienen que ver con enviar o recibir estudiantes y definitivamente las actividades que realizamos, pero sobre todo el sílabus, las lecturas, el programa, es decir, están enfocadas hacia esa parte de profesionalización. Es decir, a los estudiantes de licenciatura quizás hay una necesidad de querer aprender, de aprender más, de estar informados y lo más apremiante para los estudiantes de maestría es contribuir a su profesionalización, que es algo que siempre sale en las evaluaciones y que definitivamente ha hecho que nuestro programa de International Higher Education sobresalga de otros programas, ¿no? Javier Sierra nos pregunta sobre, bueno, un poco hablando de lo público y de lo privado y este balance entre la polis y el oikos. Y bueno, creo que me hace una pregunta un poco más personal sobre cómo me veo yo frente a Estados Unidos y cómo veo esta subjetividad y nuestra subjetividad en América Latina frente a Estados Unidos. Creo que sí, definitivamente yo tengo muy claro que yo soy mexicano, que soy latinoamericano y que soy una persona en Estados Unidos y que aunque yo no haya crecido en Estados Unidos, las personas cómo me ven y cómo me identifican me racializan, perdón. Es decir, que ponen prejuicios positivos y negativos respecto a mi persona solo por el color de mi piel o por cómo me veo o porque hablo español o porque tengo un acento, ¿no? Eso me parece muy claro. Creo que algo que yo les compartiría muy brevemente y que me da muchísimo gusto es que en esta sesión es muy evidente que nosotros aprendemos diferente en español, ¿no? Que tomarnos el tiempo de saludar, de ser cálidos, de discutir, de preguntar, de tomar ese diálogo, de extendernos en las participaciones, es parte de cómo aprendemos en español. Cuando, como muchos de ustedes sabrán, en Estados Unidos, en inglés, hay como se busca que seamos muy eficientes, muy concretos y muy particulares, ¿no? Que no hagamos tanto preámbulo, que no se haga sobremesa, que las juntas duren, si están planeadas para una hora, duren exactamente una hora, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una grata sorpresa regresar a este ambiente en español, porque bueno, es mi lengua materna, pero también porque creo que estoy muy acostumbrado por la UNAM, muy particularmente, a aprender de esta forma, ¿no? Y bueno, creo que eso tiene que ver con mi subjetividad y con las diferencias que puedo encontrar entre no sé, Estados Unidos y yo como latinoamericano, ¿no? Y bueno, finalmente, respecto a los comentarios y las preguntas que hacía la doctora Jimena Bonilla, que creo que son muy profundas también y que tienen que ver con ambas presentaciones, tanto la mañana como la de esta tarde. Sí, creo que definitivamente el racismo está estructurado de una manera diferente en Estados Unidos que en México, ¿no? Y en otras partes de América Latina. Definitivamente hay unas diferencias. Creo que algo que nos sucede a muchos latinoamericanos o muchos extranjeros cuando venimos a Estados Unidos es que nos sorprende el número de veces que tenemos que establecer estas etiquetas sobre nuestra raza, ¿no? Como cuando solicitas un pasaporte, cuando llenas una encuesta, cuando te inscribes a una universidad, incluso casi si quieres registrarte para Netflix, te preguntan todas estas cosas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la forma en la que está estructurado Estados Unidos. Definitivamente, como la profesora Jimena menciona, eso no quiere decir que en México no haya racismo o en América Latina no haya racismo. Definitivamente hay racismo.
y es muy, muy fuerte y es una tarea pendiente que tenemos que trabajar, ¿no? Por ejemplo, en México, por primera vez en el censo en este 2020, tiene una categoría para que las personas se autoidentifiquen como afrodescendientes. Entonces, llevamos más de 200 años de independencia y no había una categoría para personas afrodescendientes cuando los afrodescendientes mexicanos estuvieron participando en la independencia, en la revolución, en la guerra de reforma, cuando tenemos comunidades que, si bien no son tan numerosas como otros países en América Latina, como Brasil, siguen siendo comunidades afrodescendientes, ¿no? Entonces, creo que en México y en América Latina tenemos que hacer un mejor trabajo respecto a cómo funciona el racismo en nuestros países. Definitivamente somos producto de la colonia, del colonialismo y del sistema de castas que se establecieron en esos tiempos y siguen teniendo efectos en nuestras poblaciones y en nuestras personas. Creo que lo que no debemos hacer es implantar la forma, las estructuras, los razonamientos que se tienen en Estados Unidos, en América Latina, sin contextualizarlos. O sea, creo que no podemos empezar a traer estos debates o estas categorías y simplemente aplicarlas al contexto mexicano o al contexto latinoamericano. Creo que tenemos que pensar mucho más y explicar cómo funciona el racismo en América Latina y en México. Sí, quizás beneficiándonos de las categorías que se han desarrollado en Estados Unidos, pero definitivamente no imponerlas de manera estricta, ¿no? Creo que hay mucho trabajo por recorrer. Y bueno, eso sería todo de mi parte.